gustazo poderlo saludar y sobre todo aquí con el doctor Tomasini. Estoy muy contenta de que esté con nosotros. Ya le hemos felicitado por todas las felicidades que no le pudimos dar durante los últimos 4 meses o 3 meses, pero un abrazo afectuosísimo. Lo vemos muy recuperado. Me da muchísimo gusto que esté bien, listo para su viaje que va a hacer con su retiro. También me da muchísimo gusto el retiro que van a realizar para que también lo anuncien, que van a tener ese evento. Así que muchísimas gracias, doctor Tomasini, gracias, Jesús, por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Ceci, un gusto. Gracias, Un gusto volver a gracias. estar aquí. Gracias, Cecilia. Gracias al doctor Tomasini. También estamos aquí expectantes en España, esperando ya que se acerca la fecha, gracias al Señor, el día 10, si Dios lo permite, y con overbooking. Así que mucha expectativa, han acudido muchas cosas, vienen muchos sacerdotes, sin llamarlos, en fin, una bendición muy grande, ¿no? Y en un lugar muy especial que esperemos podamos compartir en el mundo católico al menos las Eucaristías conventuales con los padres benedictinos, que será una gran bendición sin duda ninguna, con canto gregoriano y bueno, pues acompañados, como digo, de muchos sacerdotes, una gran bendición, así que deseando que llegue. Y le agradecemos al doctor Tomasini que nos acompañe. Y ayer comenzábamos, bueno, pues dando una breve pincelada sobre las renovaciones que Jesús nos dice en el libro del cielo cada 2000 años y que en esta tercera la renovación vendría por el conocimiento y ya les comentábamos que ese nacer de nuevo, que se titulaba el programa de ayer, significaba un cambio de paradigma, la forma de vivir a través del conocimiento y entonces basándonos pues en el libro del cielo indudablemente y en los evangelios, en el catecismo, ¿no? Entonces, esa transformación que Jesús nos pide de interior, que debemos empezar a sustituir, pues hoy le hemos pedido al doctor Tomasini esa profundidad que él nos da en el ámbito del vaciarse, el vaciarnos, ese vaciamiento que necesitamos para que tenga cabida la fusión con la divinidad de Dios. Entonces, pues, le agradecemos al doctor que nos conceda su tiempo y que nos hable del vaciamiento y que podamos empezar a comprender qué actitud hemos de tener para empezar a obtener ese vaciamiento y permitir que Dios se funda con nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias. No olvidar que es hoy una fiesta importante para el reino de la divina voluntad, para que nos explique el doctor, por favor. Bueno, sí, es el aniversario del nacimiento de Luisa. 159º aniversario del nacimiento de ella. Así que bueno, vale la pena recordarlo, ¿no? Y ahora hablando sobre lo que nos comentas, Jesús, esto es la pregunta de casi todo mundo. Y no nada más de las personas que inician, sino incluso ya personas que están adelantadas, que han leído, pero queda muy en la penumbra esto del vaciamiento. Y casi siempre decimos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué debo dejar? Se ha confundido con dejar la voluntad de uno. O sea, eso es tremendo, porque la voluntad es la que nos hace realmente individuos. La voluntad es la que nos individualiza de todos los demás. Y sobre todo, que Dios, la finalidad que Él tiene en haber creado, en habernos creado, o sea, es entablar una relación de amor con un individuo diferente de Él. O sea, no Él, sino diferente. O sea, en el adextra de Dios, no en el adintra. Esa es la idea de la creación, esa es la idea de nosotros, esa es la idea de la humanidad, del Verbo eterno, en fin. Por lo tanto, no es nuestra voluntad la que debemos dejar, sino nuestros atributos. Y entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿qué son atributos? Vayamos nuevamente a la finalidad que Dios tiene
que es entablar esa relación de amor. Pero una relación de amor siempre debe ser libre, debe ser voluntaria. No sé si esto se entienda. Qué tremendo sería una relación de amor forzada. En primera, no sería relación de amor. Y segunda, sería un verdadero martirio para alguna de las, para las dos partes de esa relación. Imagínate, Ceci, que estás casada con la persona que más odias, con la persona que más odias, pero estás atada con un grillete con él. Tendría que querer. No, yo creo que lo odiarías cada día más y él te odiaría cada día más. Y eso por toda una eternidad. Sería tremendo, ¿no? Ay, tremendo, doctor. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene planeado? Primero, quiere una criatura que comparta con él todo lo que él es, pero que le retribuya en la misma manera. O sea, que le retribuya en forma divina también, que le dé amor divino, que tenga los atributos todos divinos. Por lo tanto, Dios tendría que haber creado otro Dios, pero definitivamente esto era imposible, es algo que Dios no puede hacer. Aunque se dice que Dios lo puede todo, Dios no puede hacer otro Dios igual que Él. Por la sencilla razón de que si crea un Dios igual que Él, ese Dios no sería increado, sino sería creado. Por lo tanto, ya habría una desemejanza con Él. Entonces, por eso se decide, o sea, que sea el hombre, que seamos nosotros. Bueno, ¿y cuál es la forma en que podemos llegar a hacer esa relación, pero voluntariamente, libremente? Para que sea libre, que sea voluntario, debemos tener por lo menos dos opciones: vivir la vida de Él y tener algo diferente a la vida de Él para poderla vivir. Entonces, ¿qué cosa hace Dios al crearnos? ¿Con qué nos dota? ¿Qué pone en nosotros para poder llegar a ese punto? Bueno, pues pone las miserias. O sea, las miserias que tiene el hombre son creadas por Dios. Y esto suena como imposible, suena ilógico, pero así es. O sea, las miserias son el ajuar que nos da para vivir separados de Él, o sea, con todo lo contrario de Él, si es que decidimos estar fuera. Pero esas mismas miserias nos sirven para acercarnos a Él. Por ejemplo, o sea, a ver, Cecilia, ¿tus miserias te pueden acercar a Dios? Sí. Muy bien. Porque una persona indigente, como un ser indigente que no tiene capacidad de sobrevivir por sí mismo, de salir adelante por sí mismo y que necesita todo de Dios, pues me sirve para decirle, pues yo no puedo sola, necesito que me ayudes. No va por ahí. O también para poder A ver, perdón por lo que voy a decir. Sí, no, está bien. Sí. ¿Tu lujuria te acercaría a Dios? No, esa me aleja. Te acercaría. ¿Por qué? ¿Por qué me acercaría a mi lujuria? Porque a través de la lujuria puedes ejercitar una virtud Que es que la de se la llama castidad. la castidad. O sea, que finalmente por las miserias puedo ejercitar las virtudes y al ejercitar las virtudes puedo acercarme a Él. Así es. Las miserias son la materia prima para la virtud. Ok. No puede haber una virtud si no existe una miseria. ¿Sí? Así que no te apures por tu miseria. Ay, gracias. Gracias, doctor.
Perdón. Bueno, entonces, teniendo esto en mente, nosotros nos hemos manejado, nos hemos comportado toda nuestra vida por medio de nuestras miserias. O sea, la envidia, la soberbia, la vanidad, todo este conjunto de atributos que tenemos es lo que nos ha llevado a tener la vida que llevamos en la actualidad. Una vida totalmente separada de Dios. Y eso es porque hemos decidido alimentarnos de eso y hemos decidido no darle curso a lo que Dios nos ofrecía. Porque Dios nos ofrecía darnos su vida, su misma vida, para que nosotros pudiéramos tener todo lo que Él tiene y pudiéramos corresponderle en la misma medida que Él da. Entonces, el abandono, el vaciamiento, se trata de eso, de vaciarnos, de abandonarnos, de abandonar nuestros modos para poder decirle a Dios, Señor, todo lo que me diste para vivir, para tener una vida diferente de la tuya, no lo quiero. Ahora ven y pon todo lo tuyo en mí, para que ahora mi voluntad pueda moverse, pero con no todos los atributos tuyos. No sé si esto queda más o menos claro. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dice a través de los libros? Bueno, nos dice que debemos ir llegando a nuestra nada. Y nuestra nada es exactamente ese vaciarse de uno mismo. El practicar esto es, aquí viene otro problema. Llegar a nuestra nada es imposible. Yo digo que es imposible también. Es imposible. Hecho por nosotros mismos es imposible. Claro. Porque siempre tendríamos que estarnos basando en actos y en cosas de nuestra misma voluntad. Por lo tanto, siempre estaríamos enfrascados en lo mismo, venciendo algunas miserias, pero quedando con ganancias de nuestra voluntad, con actos de nuestra voluntad. Y esta ha sido la santidad humana. Esta ha sido la santidad que se ha llevado a cabo a través de tantos siglos y se han logrado santidades muy grandes, todos los santos que conocemos, pero ninguno ha podido llegar a poseer la vida divina como propia. Ningún santo, no importa quién lo diga, o sea, ha podido decir, yo he hecho un acto divino, que ese sería el producto de la voluntad de Dios obrando a través de la nuestra. Entonces, no importa cómo se llame el santo, nunca se ha podido lograr esto. Ha sido camino para este punto. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿De qué manera podemos llegar a tener este completo abandono? Bueno, Jesús nos lo dice de una manera muy simple. Da un ejemplo de una barca en el mar. Y dice que, para ponerlo en contexto, es uno de los sacerdotes que estaba cerca de Luisa, que llega y le pide a Luisa que cuando vea a Jesús, que interceda por él por algunas necesidades que él tenía. Cuando llega Jesús, Luisa se lo expone y entonces dice algo curioso, que Jesús se volteaba como viendo al sacerdote y le decía, quiero que la fe te inunde, te rodee por todas partes, igual que el mar rodea a una barca.
O sea, no hay lugar donde no esté el mar. Dice, y como la fe soy yo, entonces en ese momento, cuando tengas esta fe, te voy a conceder 3 dones, 3 gozos espirituales. Entonces la primera cosa que llama la atención aquí es que el totalmente lleno de Jesús, porque la fe es Jesús. O sea, no se trata de creer, que ese es otro punto importante. Jesús nos dice que para obtener la fe se necesita creer. Por lo tanto, como que resulta un poco difícil entender que si la fe supuestamente es para que nosotros podamos creer, ahora, para poder obtener la fe, lo que se necesita es creer. Parece como Otro sentido. como que, exacto, que no tiene sentido, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, así nos lo dice Jesús y nos dice, la fe soy yo. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener esta fe, Jesús? Creer en Él, creer en todas las verdades que Él nos manifiesta, y esto empezaría desde el Antiguo Testamento. Todas las profecías acerca de Jesús, el Evangelio, o sea, ya el Nuevo Testamento, que es la presencia de Jesús en este mundo, de todas sus obras, de todo lo que tuvo que pasar y sobre todo de todo lo que nos vino a decir y a prometer. Una vez que nos hayamos llenado de Él, que no tengamos ninguna duda, que no tengamos ninguna incógnita sobre Él, hasta donde era posible abarcarlo, o sea, porque este es otro punto que debemos tener siempre en mente. A Jesús no lo conocemos. A Jesús para nosotros es un total y absoluto misterio. Aunque el Evangelio, sabemos su vida, sabemos más o menos las obras que hizo, los milagros que llevó a cabo, pero son milagros que, exceptuando 2 o 3, todos los demás habían sido hechos por los profetas, o sea, como una manifestación de Dios a través de ellos. Por lo tanto, no eran realmente un punto clave para descubrir la divinidad en una persona. Entonces, no tenemos realmente esa conciencia clara de quién es Jesús. No entendemos cuando Jesús dice que no tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no han visto al Padre. O sea, no hemos entendido que cuando dice que el Padre y yo somos uno. En fin, ese tipo de situaciones que nos aleja totalmente de la comprensión de un Jesús simple y llanamente humano. Es algo más. Sabemos que es divino, pero ahora cómo interactuaba esa divinidad con esa humanidad, eso lo desconocemos. También Jesús nos lo dice muy claro en la última cena, cuando promete que el Espíritu Santo nos va a llevar poco a poco hasta la verdad plena. Y la verdad es Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos hayamos llenado de este Jesús hasta donde se conoce ahora, Él nos concederá esos 3 dones. El primero de ellos es que penetraremos las cosas de Dios, que podremos ver lo que realmente está revelado a través de todas las verdades, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y junto con eso también las verdades que han sido reveladas en las revelaciones privadas.
porque en muchas ocasiones todo se lleva una interpretación más humana que divina. Y luego, cuando esto haya sido, cuando ya tengamos esto, nos va a conceder el segundo gozo, el segundo don, que es un fastidio en todo aquello en donde antes nos sentíamos atraídos o llamados. ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, todo aquello que te gustaba, que te atraía, tanto en la parte material como en la parte moral, como en la parte espiritual, vas a empezar a sentir ese fastidio, ese ya no te satisface y ya no querrás seguir adelante con eso. Eso nos va a ir permitiendo separarnos poco a poco de todo lo que a lo que estábamos unidos. Y si a esto le hacemos caso, lo llevamos a cabo, o sea, le hacemos caso al fastidio y ya no me esfuerzo en seguir lo de antes, aunque yo crea que era lo mejor, aunque yo crea que era necesario, pero si Dios está infundiendo en nosotros el fastidio, entonces estamos siendo fieles a lo que nos va poniendo y nos concederá el tercer don, que es el desapego total de todo. Por lo tanto, el desapego no es una conquista humana, sino es un don divino. Y una vez habiendo llegado a este desapego total, estamos prácticamente en nuestra nada, que es en donde Jesús nos quiere. Él dice que cuando creó el universo, que cuando creó toda esta creación material, o sea, la creó en un vacío enorme, infinito, ¿sí? Porque en sus obras no debe haber nada que se lo estorbe. Y dice, pero en el hombre, en el ser humano, creé un vacío mucho más grande que el vacío para la creación material. Ese vacío de la creación material era para habitación del hombre, pero el vacío de dentro del interior del hombre es para habitación de Dios. Entonces, con este vacío interior, que ya no lo estemos llenando o tratando de llenar con cosas humanas, es donde Él podrá realmente venir y hacer vida, no morada, sino vida fundida con el ser humano, para que se lleve a cabo la finalidad última de todo lo que Dios quería, que era que el hombre viviera una vida, pero una vida igual a la de él, divina, por medio de la fusión de su vida con la del hombre y poder compartir esta relación de amor. A grandes rasgos esto sería el abandono, sería el desapego, sería ese vaciarnos, ¿no? No sé si hay alguna cosa que comentar. Algo que nos dijo, vivir la vida divina en fusión con Dios, con la vida humana, ¿es correcto? Sí. Okay. No se trata de unión, Ceci. Es fusión. Es fusión. En el Evangelio, Jesús nos deja claro que vendrá la Trinidad y Él a ser morada en nosotros. Y esto lo han tenido los santos que han pasado. O sea, sí. La que yo más recuerdo es Conchita Cabrera de Armida. Recordarás aquello de que el que te toca a ti, me toca a mí. ¿Sí? O sea, hay una unidad. Sí. Van hombro con hombro, pero no hay fusión de vida. Si hubiera fusión de vida, si Conchita hubiera tenido esa fusión, y todos los actos de Conchita hubieran sido actos divinos. Y eso no es así. Entonces,
Ahora lo que Dios quiere es fusionarse con nosotros. Nuestros movimientos, nuestra vida la va a regir nuestra voluntad. Pero los atributos que se van a poner en todos nuestros actos los pone la divina voluntad. Por lo tanto, ahora el acto humano se vuelve un acto divino por todo lo que la divina voluntad deposita en ellos. Y esa es la única manera de llegar a la finalidad última de Dios en nosotros. ¿Cuál es esa finalidad? La unidad de vida. Exacto, pero vivir en su reino, ¿no? Lo que nos dejó nuestro. Pero ¿en qué reino? El reino somos nosotros, cada uno de nosotros. No, pero el reino ya... ¿El reino de la divina voluntad? ¿No? El objetivo es el vivir en la complacencia de Dios con el hombre y la complacencia del hombre con Dios. Así es. La divina voluntad es el medio para lograrlo. Y la finalidad última es unificarnos en el reino del querer divino. O sea, del acto único de Dios. Y para poder unificarnos en el acto único de Dios, que son actos divinos, forzosamente nuestros actos deben ser divinos. Porque si no, no podrían funcionarse, no podrían coexistir. Y la única manera de que nuestros actos se conviertan en actos divinos es entrar a vivir en este reino de la divina voluntad, para que sea ella la que transforme todos nuestros actos, que transforme nuestra vida en vida divina, y así poder fusionarnos en el querer divino, en el acto único de Dios. Y esa es la finalidad última de Él. Este es el caminito, ¿sí? Claro, dicho así en muy amplias palabras. Ese vaciamiento, doctor, puesto que Dios no es indivisible y cuando va a fundirse con la criatura viene todo lo que Él es, precisa de ese vaciamiento pleno, absoluto. Entonces, lo que siempre nos preguntamos es que en este proceso del conocimiento del don de la divina voluntad, ese vaciamiento paulatino que se va produciendo, hay o existen dos vertientes. Por un lado, la vida divina, que no se podrá producir hasta que no exista un vaciamiento pleno, en el que todo Dios se funda con la criatura y la criatura con Dios. Y la otra vertiente es que cada vez que llevamos a cabo actos en unidad con Jesús, vamos generando vidas divinas con actos divinos. Es decir, la diferencia entre la divina voluntad y hacer actos en la divina voluntad. Entonces, en este contexto, doctor, es este camino de llevar a cabo actos en unidad con el Creador que originan a su vez vidas divinas, lo que va produciendo ese vaciamiento paulatino de la criatura. ¿Podemos entenderlo así? Bueno, yo creo que necesitamos como profundizar un poquito más, porque esto que dices es importante y sobre todo lleva a veces a confusión. Lo primero es lo que Jesús nos dice acerca de la actividad de la divinidad en conjunto. Y dice que Dios está en un continuo acto de generar seres similares a Él. Seres similares a Él. Acabas de decir algo que también es cierto, es totalmente
imposible decir que no es así. Dios es indivisible. Dios no se puede dividir. Y los actos que Dios hace, o sea, no se pueden dividir. Es un solo acto y lo que estamos nosotros viendo como múltiples actos no son más que los efectos de ese acto único de Dios. El acto único de Dios contiene en sí mismo la creación, la redención, la santificación. Y eso es en el ad extra, pero también contiene los actos ad intra, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo esto es lo que conforma el acto único de Dios. Ahora, todo lo que nosotros vemos son los efectos de ese acto único. Jesús nos pone ejemplos y creo que el más entendible es que Él es como el sol. Vamos a poner el ejemplo del sol. Nosotros vemos el sol, sí, o sea, una esfera allí en el cielo luminosísima que produce luz, produce calor, pero es todo lo que vemos. Pero ahora, ¿queremos conocer realmente al sol? No es estudiándolo en su interior, los gases que contiene, o sea, toda la parte humana que podemos ver. Pero se nos ha olvidado algo. Vamos a tratar de ver los efectos de ese sol para saber qué contiene, para saber qué es. Y esos efectos los vemos en toda la creación. O sea, la multiplicidad del mundo vegetal, todo es efecto del sol. La multiplicidad de los colores, la multiplicidad de los climas, la multiplicidad de la vida animal. O sea, todo eso que quizá lo tomamos como algo totalmente separado, pero es efecto del sol. Sin sol no habría ni vegetación, ni habría colores, ni habría aromas, ni habría nada en este mundo. Por lo tanto, todos los atributos que el sol contiene, bueno, esos atributos son puestos por Dios, pero bueno, ahí está. Y se difunden por medio de los rayos. Y ya dependiendo en qué plano incidan esos rayos, es lo que se va a producir. Si los juntamos todos, tendremos un sol. ¿Sí se entiende? Una planta, vamos a poner no sé, una rosa, pues recibe los efectos que el sol contiene para ese tipo de vida, para el colores, los aromas, la forma, en fin, todo eso. Pero ¿qué pasaría si esa rosa tuviera la posibilidad de recibir todos los efectos del sol? No solo los de la rosa, sino Sería bellísimo. sería un sol. Sería bellísimo. Porque tendría todos los atributos. Por efectos del sol, como consecuencia del sol. Recibiría los atributos del sol, se convertiría en un sol. Sí. Bueno, eso es exactamente lo que nos está queriendo decir Jesús en este compartir su vida. O sea, nosotros recibimos los efectos mínimos del sol divino. Y esos efectos mínimos son nuestra vida, o sea, mantenernos con vida. No nos hemos dado cuenta que estamos viviendo de Dios. ¿Sí? O sea, todo lo creado es el reflejo de un atributo de Dios para nosotros. Y esos atributos no quedaron a expensas de las cosas creadas, sino que en la misma divina voluntad
se quedó en todo lo creado para ser ella la que nos traiga los efectos de todo lo que Dios ha puesto. Por lo tanto, el aire que respiramos es algo creado, sí. ¿Nos sirve para mantener nuestra vida? Sí. Pero es la divina voluntad la que me lo trae. No solo la que la crea, sino la que me lo trae. El alimento es la divina voluntad, me lo trae. El piso que te sostiene es la divina voluntad que lo tiene ahí. En fin, todo lo creado es la divina voluntad. Vivimos inmersos en Dios. Vivimos de Dios. ¿Sí? Entonces, si esto es así, vamos al ejemplo de la rosa. La rosa está recibiendo todos los atributos del sol. ¿En qué se convierte? En sol. Nosotros estamos recibiendo los atributos necesarios para nuestra vida, nada más. Por lo tanto, estamos desarrollando una vida divina, humana, pero estamos desperdiciando todos los atributos que Dios ha puesto en todo lo creado. Estamos desperdiciando todos los atributos y todos los actos que Dios ha hecho en su interior. Por lo tanto, estamos separados de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús? Simplemente vacíate de lo tuyo, que es lo que nos divide, y empieza a absorber en ti todos los atributos que mis rayos divinos te dan. Quiere decirse que en el momento en que ya con este conocimiento de los atributos de Dios en la creación, también en la redención y también en la santificación, pero ahora en este caso, siendo conscientes, doctor, de todos los atributos que se encuentran en toda la creación, al conocer que existen como tal, en vez de quedarnos en la apariencia de la creación, cuando ya tomamos esos atributos y el amor que ha puesto Dios en todo lo creado, entonces empezamos a tomar lo que hay de Él en toda la creación y empieza a producirse ese vaciamiento. ¿Es así? Así es. Y aquí es en donde quiero conectar todo esto con tu cuestionamiento, o sea, de actos y vida. Entonces, cuando la divina voluntad entra a una criatura como vida, puede entrar como vida de un acto o como vida continua, ¿sí? De todos mis actos. Bueno, si entra como vida de un acto, recordemos lo que dije al principio, lo que Jesús dijo, que la divinidad está en un continuo acto de generar seres similares a Él. ¿Por qué? Porque Dios se mueve todo. Cuando Dios se mueve es la totalidad. No son rayos, no son efectos. ¿Sí? Entonces, la divina voluntad, conteniendo a este querer divino, se mueve en un parpadeo tuyo, Jesús. ¿Qué sucede? Que es todo el querer divino, toda la vida divina, todos los atributos, todas las obras, todo lo que Dios es, se está moviendo en tu parpadeo. ¿Qué resultó? Es el acto único de Dios, ¿no? No, un parpadeo de Dios. No, una vida divina. Bueno, en ese parpadeo una vida divina. Sí, estoy de acuerdo. O sea, por eso empezamos con eso, de que está en continuo acto de generar seres similares a Él. Entonces, cada acto se mueve todo el querer divino
toda esa voluntad, y eso da por resultado una vida divina. Pero si nosotros no continuamos en ese punto, bueno, entonces empiezan a mezclar vidas divinas, actos divinos, con actos humanos que generan vidas humanas. Entonces, ¿se están produciendo esas vidas? Sí, pero no estamos desarrollando la vida divina en nosotros. Para que se entienda, vamos a poner el ejemplo de Adán y de nuestra Madre Santísima. Adán hizo actos, nada más, durante un tiempo. Adán vivía en la divina voluntad, sí, pero hubo un momento en que se sale de esa divina voluntad y empieza a vivir vida humana. Pero esos actos, esas vidas divinas que se produjeron a través de sus actos, quedan allá en Dios esperando a Adán porque él es el propietario de esas vidas. Cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad de Adán, Jesús le dice, es el santo más santo que hay, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi voluntad, en la unidad de mi querer. Eso debería de bastarnos para entender que esto que nos está proponiendo ahora es infinitamente superior a toda la santidad humana conocida. Si juntáramos toda la santidad de todos los santos, todas las obras buenas, piadosas, maravillosas que se hacen, todas las oraciones, incluso los sacramentos, todo junto, no se podrían comparar a un acto de divina voluntad. Claro. Porque el acto de divina voluntad es de donde emana todo. Así que el día que entendamos esto, veremos cómo todo ese desapego que nos pide Jesús de las cosas espirituales, de las cosas morales y de las cosas materiales, es nada. Eso que parece un sufrimiento, eso que parece algo terrible, porque yo siempre he hecho esto, porque es que a mí esto es lo que me gusta, porque esto es lo que yo creo que es lo mejor, eso quedaría total y absolutamente en la nada ante la posesión de esto que nos está ofreciendo. Bueno, pero Adán, de todas maneras, a pesar de haber hecho actos divinos, haber producido vidas divinas en esos actos, no pudo entrar al cielo cuando muere. Se tuvo que ir al seno de Abraham. Porque llevaba vida humana. Claro. O sea, tenía actos, pero no vida divina. ¿Qué es lo que dice? Que puede ser actos, se dividen en actos o vida divina completa. Le quiero hacer una pregunta que parece un poco obvia, pero se la quiero preguntar. A ver. Es que se me hace un camino muy largo. Bueno, depende de la persona. Se me hace un camino muy largo. O sea, ¿qué no podríamos abreviar? No sé. Es que a veces cuestiono el sentido de Dios. O sea, ¿por qué tiene que ser tan largo? ¿Por qué tiene que ser tan largo poder encontrarnos con Dios cuando podría ser corto? ¿Por qué es tan largo? Yo sé que la culpa, yo siempre le digo a Dios, es que los culpables somos nosotros, no te estoy cuestionando a ti, porque tú eres Dios, pero mi naturaleza es muy pobre y es muy largo todo esto. A mí se me hace muy largo, se me hace que pierdo mucho en lo que voy y encuentro una verdad y encuentro otra verdad y encuentro otra verdad. ¿No puede ser más rápido? Sí, podría ser casi instantáneo. ¿Y qué tiene uno que hacer? Sí. ¿Mande? Tienes un obstáculo tremendo, así, del tamaño del universo, que se llama tu voluntad. Bueno, ese es terrible, ese es terrible. Por eso,
tu voluntad está apegada a lo que haces. Sí, Tu eso está voluntad está apegada a lo que tienes. claro, claro. Tu voluntad está apegada a lo que deseas. O a lo que piensas, o a lo que sientes, o a lo Por que... eso, a tus necesidades, a tus logros, a todo. Y eso es lo que tu voluntad cree que es lo mejor. Y eso es a lo que tu voluntad no desea, no quiere, no admite renunciar. Porque no ha podido entender Sí, que esto que nos está ofreciendo Jesús, sí, que esto que Dios creó, porque está desde el Génesis, sí. es lo único que vale la pena y que es la mejor forma de alabar, de glorificar, de bendecir, de reparar a Dios, que todo lo humano no es comparable con lo divino. No Sí, que no, sea malo, no que sea malo, sí, pero no, pero pero no, es humano, es humano. así es. Por lo tanto, no lo has entendido. Ahora, en el momento que lo entiendas, en el momento que te decidas, en el momento que te llenes de este conocimiento, pero para llenarte de este conocimiento necesitas entenderlo. Y Sí, para necesitas leer, entenderlo, que es un todo. don, necesitas llenarte de Jesús. Sí, es Y humano. una vez que estés llena de esa fe que es Jesús, una vez que hayas entendido, una vez que hayas sentido, que hayas llevado a cabo, que hayas realmente cumplido este fastidio que Dios debe poner en ti, cuando no te importe nada más que seguir lo que Jesús te inspira, Okay. no importa lo que tengas que dejar atrás, en ese momento tendrás el desapego total y ahí empezará tu vida divina. Pero usted nos dijo antes de empezar, o sea, cuando estábamos hablando de esto, dijo que era un don de Dios. O sea, ¿Sí? realmente el vaciarte de ti mismo es un don de Dios. Si Dios no te Claro. lo da, o sea, es tú y él, ¿no? Pero si Dios no te lo da, pues tú eres un nada. Ceci, imagínate que tienes necesidad económica. Sí. Y te decimos, mira Ceci, aquí hay tanto dinero para ti para que soluciones tus problemas. ¿Sí? Sí, Pero gracias, doctor. tú estás allá, yo estoy aquí, Jesús está allá también. ¿Qué necesitas para tenerlo? No, pues si está ahí, pues ya nada más tomarlo. Bueno, pues acércate. Ya voy, me acerco, lo tomo. Ajá. Luego, ¿Ya? y ya. No se lo cree. No se lo cree, doctor. Es un proceso. Que no se lo cree. Sí, ya sé que no se lo cree. Yo sí me lo creo, yo sí me lo creo. No. Yo tengo la divina voluntad, doctor. Después de 10 años o 12 años que estamos trabajando. De la divina voluntad, sí, nadie duda que lo creas. No, yo lo creo y sé que se puede, y sé que sé todo eso sí lo entiendo, y créanme que entiendo cada vez más. No es un problema de no querer, o no es un problema, no, pero sí me doy cuenta que es un proceso, porque el conocimiento de uno mismo es súper necesario en esto, como dice el Señor, es muy necesario. Y tú haces cosas, y me refiero no solamente a mí, ni a usted, sino en general, nosotros hacemos cosas que a veces ni cuenta nos damos, que son una expresión completa de tu yo mismo y no de Jesús mismo. No sé si me expliqué. Son una expresión completa de tu yo. Entonces, eso, tu yo, es tu peor obstáculo, que es tu voluntad. Tu yo es tu peor obstáculo. Así Y es. cuando te das cuenta, estás inmerso en tu yo. Ese es el punto. El punto es que tú, en todo el desarrollo de tu día, de tus 24 horas, efectivamente estás tratando de vivir el martirio de la atención, vivir esto, vivir lo otro, tal, hacer lo que, preguntarle a Dios, no sé, una serie de cosas que son necesarias para la vivencia de la divina voluntad. Pero hay momentos en que caes en la cuenta y dices, esto no tiene nada que ver con Dios, esto soy yo. Está mal. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Pero ese caer en tu yo es por no
hacer lo que Dios te pone en la mente. Claro, pero ¿sabe qué? Tenemos el otro problema que tenemos en este mundo material es que tenemos muchas Así distracciones, es. Pero demasiadas son, distracciones. mira, se nos dice que los enemigos del hombre son tres: A ver, por favor. demonio, mundo y carne. Sí, Bueno, entonces, ¿sí? sí. Entonces, ya con todo esto, con esto que nos va diciendo Jesús Le a falta a través, uno la tecnología. bueno, ese es mundo también, ¿no? Mételo ahí. Sí, Entonces, todo esto, ese demonio, mundo y carne, nos hemos tratado de vencerlo, sí, pero estamos venciendo fantasmas. sí, es una Fíjate lo que te estoy diciendo, fantasmas, no realidades. El mundo es un fantasma, ¿no? El mundo real es una ayuda para llegar a Dios, claro. ¿sí? Es una ayuda para llegar a Dios. La carne no es un enemigo tuyo. La primera bestia. Es un llegar, es un tener. No, eso de la primera bestia no sé de dónde salió, pero Primera bestia es uno. así es. Entonces, la carne no es enemiga tuya. Dios te dio un cuerpo para que lo pudieras utilizar para darle más gloria, más Claro, alabanza, más amor. sí, Porque si nada más le dieras lo espiritual, como los ángeles, no le darías casi nada. claro. Y No le darías como nada. nosotros, como Él quería que le diéramos más que los ángeles, entonces nos dio un cuerpo, porque a través del cuerpo tenemos más posibilidades de actos y de actos divinos y poder formar la vida divina en nosotros. Sí. Entonces, ni la carne ni el mundo son enemigos tuyos. Ahora, el demonio, ¿será enemigo tuyo? Depende de cómo lo tomes. Depende de cómo lo tomes. No, el demonio no es más que una simple hormiga comparada contigo si vivieras en la divina voluntad. El demonio Aún no viviendo la divina voluntad es una hormiga. Aún no viviendo la divina no se voluntad. te podría acercar, no te podría poner nada, pero como las hormigas somos nosotros, nosotros hemos convertido a esa hormiga, la hemos convertido en una botarga, ¿sí? Una botarga enorme que nos da pavor, pero nos da pavor lo que nosotros hemos inventado, no lo que en realidad es. ¿Es mi enemigo mortal? Sí. Y está haciéndome la lucha para que yo siga considerándome hormiga. O sea, ese es el grandísimo problema. Y esa lucha la hace en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia y en nuestra memoria. Pero como no tenemos el conocimiento suficiente de la contraparte que es Dios, y solamente nos hemos quedado con lo poquísimo que tenemos, entonces no tenemos la capacidad de luchar contra Él. Pero ese demonio se llama voluntad humana. Ese demonio se llama el yo. El demonio de la divina voluntad es la voluntad humana. Claro. Por lo tanto, ese proceso larguísimo al que te estás refiriendo, ese proceso de poco a poco, de por qué tan largo, por qué tanto una verdad y otra, es que depende de ti, depende de mí, depende de Jesús, depende de nosotros, Ceci, no depende de Dios. Dios pone lo suyo, Dios pone lo suyo. Yo estoy de acuerdo que Él pone lo suyo, Él pone lo suyo. Él pone todo lo suyo, Él pone todo lo suyo. Sí, eso no es un problema. El problema somos nosotros. Y yo siempre se lo he dicho a él. Mira, no es recriminarte a ti nada. Al contrario, digo, tú ya pusiste tu parte. Poner la mía es yo, porque soy un animal
difícil, o sea, ¿no? Entonces, en ese sentido es que lo veo larguísimo, porque Por porque eso, entonces no preguntes por qué tan largo. Esa pregunta debería de ser si el problema fuera de Dios. Mejor pregúntate, ¿por qué soy tan necio? ¿Por qué soy tan torpe? ¿Por qué soy tan testarudo? ¿Por qué soy tan soberbio? ¿Por qué soy tan ambicioso? tan destemplado, tan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está el yo. Ahí está el yo. Entonces, esos actos que dices de que de repente salen, estamos de acuerdo. Pero eso es el principio. O sea, en el momento que inicias, sí, el yo se manifiesta. Pero Jesús nos va dando pautas. Y nos dice que el primer acto que hagas en la divina voluntad, aparte de convertirse en una vida divina, en fin, ese acto te va a servir de imán para llamar al segundo. Así es. Bueno, ya hiciste el segundo, ahora son 2 imanes. Ya no es uno, son 2. Entonces, cada uno va a jalar otro acto y ya vas a tener 4. Y esos 4 en el siguiente acto vas a tener 8. Y se va multiplicando. Se va multiplicando, sí. Y cada conocimiento tendrá que hacer mella en ti. Porque el punto principal es un conocimiento de la divina voluntad no se debe quedar en la mente. No. Dios, cuando comunica algo, una verdad, lo que está comunicando es el bien que contiene esa verdad. El problema es que queremos almacenarlo como conocimiento y despreciamos la realidad, que es el tener el bien que contiene ese conocimiento. Bueno, entonces, perdón, pero ¿de quién es la culpa? De un temor, de un miedo. Por eso, de un temor, de un miedo, de una soberbia. Temor y miedo de dejar lo que tengo. Una soberbia de pensar que lo que estoy haciendo es lo mejor. Una vanidad que va por el mismo camino. Un gusto que nos encanta darle gusto a la materia. Un gusto enorme de sentirnos que estamos siendo útiles. Y perdón, todo esto es los enemigos nuestros. Es que yo soy útil para esto. Perdón, deberías de ser útil para lo que Dios quiere que seas útil. Y eso no se puede hacer de otra manera más que dándole cabida a Dios en tu vida para que Él sea el que te diga, ¿sabes qué? Jesús, quiero que seas útil en esto. Oye, Señor, pero es que yo hago esto otro y mira, esto es bueno y esto es maravilloso y esto es a lo que me he dedicado toda la vida. Sí, Jesús, pero yo quiero esto. La decisión es de la voluntad de Jesús, no de Dios. Dios nunca nos va a forzar y le va a seguir agradeciendo, indiscutiblemente, porque a lo mejor lo que Jesús quiere seguir haciendo es, no sé, compartiendo con alguien todo el conocimiento anterior, perteneciendo a un determinado grupo religioso, instruyendo, dando pláticas, incluso hasta dando catecismo, así en ese punto me pongo, en que piensa que eso es lo mejor que puede hacer. Dios se lo va a agradecer, claro, pero no será lo que Dios quiere de él. Jesús puede llegar a ser el rey de este mundo, puede llegar a poseer el mundo entero, pero nunca podrá ser lo que Dios quiere que sea él. La finalidad para la cual se creó, que es la finalidad para la cual se creó. Punto. Pero dentro de esa finalidad, que es vida divina, cada vida divina tiene un camino. No todos serán iguales. No. No todos serán iguales.
No, no, Uno para una cosa, otro para otra, como vida divina todos. Y sí, es ese es el distinto, abandono. para cada quien es distinto. La forma de vivir la vida divina para cada ser humano es particularísima. Así es, Particularísima. así Punto. es. Totalmente de acuerdo. Particularísima. Por lo tanto, lo que necesitamos para que no sea un camino tan largo, decirle sí, Señor. Y en Sí, este sí. momento renuncio a todo. Y Punto. ver No me interesa. las causas, lo que usted dijo, las causas del por qué, o sea, por qué hago esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué soy lujurioso? Por qué soy soberbio? ¿O cuáles son cómo veo mi soberbia? ¿O cómo veo, no? Todo las cosas que las hacemos mal, sinceramente, ¿no? Ujú, Porque es nuestro así yo, es. es nuestro yo, finalmente. Y el meollo, el fondo, son nuestras miserias. Sí, claro. Y esas miserias están alimentadas por nuestro gusto. Por tu gusto, El, por tu gusto, el- por tu el yo, gusto. por tu Y yo. ese gusto es lo que se ha radicado en el alma. Qué O bárbaro. sea, entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿El demonio? ¿El La voluntad. mundo? ¿La carne? No, Nuestra propia voluntad nuestra voluntad. es Exacto. nuestro peor enemigo. Y por eso es que nunca hemos podido vencer, porque nos estamos queriendo pelear con el mundo, con la carne y con el demonio. Con uno que no son, unos que finalmente ahí está, ¿no? Pero bueno, o sea, el enemigo peor eres tú mismo. Entonces, peléate contigo. Sí, Pero sí, eso es lo que no queremos, porque sin nos duda. sentimos buenos, porque nos sentimos hermosos, porque somos lo mejor, porque somos el punto culminante de este mundo. Y luego nos sentimos tristes porque el mundo no me reconoce. No, y además somos unos animales muy soberbios. La verdad, un amigo mío decía que la soberbia se acaba 8 horas después de la muerte. O sea, como diciendo, o sea, somos muy soberbios, somos muy, muy soberbios. Y eso desterrar eso es fuerte, fuerte, Así es. es fuerte, de uno mismo. No digamos de los demás, cada quien tiene su lucha, pero lo que sí es una lucha particularísima, eso es verdad, y es una lucha contra ti mismo, contra ti mismo. No es lucha contra los demás, es tu propio yo, tu propia voluntad Bueno, la que hace todo. Es verdad. entonces, con esto ya Termina. tenemos muy claro cuál es la diferencia entre actos y vida, ¿sí? Ya tenemos muy claro cómo llegar a este vaciamiento, a este desapego total. Ya tenemos claro que no es un logro mío, es un don que me van a dar, pero ese don depende de mi actitud, depende de todo lo que yo desee. ¿Y cuál sería el punto principal? El amor, Ah, sí, el amor. el Ese es el amor. secreto de todo. Ese es el secreto de todo. Por Sí, lo tanto, si no llego a este punto, me debo estar convencido de que no amo suficiente a Dios, ni a los demás. de que mi amor a Jesús es mínimo Claro, porque no le doy la plena cabida en mi vida. Y lo estoy compartiendo con otras cosas. claro. Lo comparto con estos 3 puntos: material, moral y espiritual. Llámese como se llame. ¿No? Ese es como el que se casa, ¿no? El que se casa y le gusta guardar cierta parte de su privacidad, ¿no? ¿No? Y que le gusta que cuando lee, leer solo, o cuando ve la televisión, verla solo, o cuando hace su trabajo, que nadie lo moleste, o como, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Como que no entendemos el matrimonio con Dios, no lo entendemos.
porque es una apertura total de Dios para nosotros, que esa siempre está ahí, y de nosotros para Dios. Y eso solamente es con el amor, aunque no leyéramos nada, si tuviéramos amor tendríamos todo, que es lo que dice San Pablo, ¿no? El que tiene amor lo tiene todo, porque tiene a Así Dios. es. Dios es amor. Así es. ¿No? Entonces, y nosotros somos amor, Ceci. Claro, claro. Dios nos hizo todo amor. El problema es que usamos ese amor en otras cosas. Claro. He entendido el amor como Dios lo entiende, como acto, no como sentimiento, como acto. Sí. Entonces, a cualquier cosa a la que nos damos, es que lo estamos amando. Claro. ¿Sí? Entonces, Dios lo que quiere es que nos demos, pero nos demos a Él, pero en totalidad. Si yo me doy a Él, pero también me doy, no sé, al trabajo, o me doy al vicio, o me doy a la diversión, o me doy a la familia, o me doy al quien sea, estoy repartiendo mi amor, por lo tanto no es amor completo. Sí, Cualquier cosa que parezca que también me llama, no es amor completo. Y algo que luego se suscita inmediatamente. Entonces no debo querer a nadie, no debo hacer nada, no me debe gustar nada. No es así. Es entregarme todo a Jesús. Y Jesús lo va diciendo, se lo dice a Luisa. Primero te quito todo, porque soy celoso. Y te quiero exclusivamente para mí. Esa es la razón por la que pone a Luisa en cama durante tantísimos años, en exclusividad para él. Pero luego le dice, una vez que ya logré que estés conmigo, ahora yo mismo te voy empujando para que tomes este gusto, para que hagas esto, para que hagas lo otro, pero ahora ya no me dan celos tus cosas, porque ya no son de tu voluntad, sino son de mi voluntad. Bueno, ahí está la clave de todo. No son cosas de tu voluntad, sino de mi voluntad. Así es. Interesantísimo. Muy bien. No sé qué opinas, Jesús. Has estado muy callado. Pues es No, que se habló, pero no pasa, es que al final. Perdón. es la eterna lucha de la criatura consigo mismo, ¿no? El combate espiritual, ¿no? Uh-huh. Y para ello, pues, solamente hay un camino, ¿no? Conocimiento, pero experiencial. Empezar a vivir lo que Dios nos da a conocer, ¿no? No quedarnos en el conocimiento intelectual, en la teoría. Y todos estos conocimientos que nos va dando el Señor, pues empezar ya a ponerlos en práctica en la vida, y esto va haciendo que esa dureza de cerviz de la que nos habla ya el Evangelio, pues empiece a ablandarse poco a poco y esta voluntad cada vez se vaya doblegando más y más. Uh-huh. Esa es, entonces, podemos estar diciéndolo muchas veces, pero sí. Mire que lleva usted, doctor, y Cecilia, haciendo programas de la Divina Voluntad. Y si tirásemos de histórico, veríamos que está prácticamente todo dicho. Sí, así. Bueno, no Solo todo, que todo, es muy amplio, pero hay muchas cosas sí, muchas sí. Son casi 800 programas suyos, doctor. ¿Cuánto? Yo solamente, casi 800. Nada más nuestros, incluyendo con Jesús Auzocúa, vamos a decir, ¿no? O sea, Uh-huh. yo lo considero parte de un equipo en el que estamos todos, ¿no? Pero son casi 800 programas. Wow. Es muchísimo, es que es muchísimo. Póngalo en horas, es muchísimo. 800 horas, no, un poco más.
No, quizá además 800, son 1000 horas, por lo menos son 1000 horas. Es como si estuviéramos hablando de una carrera. Pues ahora sí me dejaste boquiabierto porque digo 800 horas contigo. Bueno, no, pero ahora lo comparo con nuestro canal. ¿Cuántos programas tiene usted? No sé, tenemos 2000, algo así. Tengo la mitad. O sea, es muchísimo. O sea, si usted lo pone a ver, yo o sea, en lo personal, he hecho la evaluación de qué es lo que el canal ha recibido de estos programas. Y en horas, simplemente en horas es un mundo, es una locura, en horas. Así es. ¿No? Pero mejor vamos a basarlo en personas que se decidan a vivir en la divina voluntad. Sí, y llevarlo más a la práctica, ¿no? O sea, llevarlo más a la práctica y Eso. más un poquito que hemos tratado eso de hacerlo. Llevarlo más a la práctica, de que las personas comprendan de manera más sencilla, ¿no? De ir poco a poco. Pero estamos hablando de que cubrir 800 horas, yo no he vuelto casi nunca a regresar a un solo programa. No me da tiempo. O sea, no me he dado tiempo para decir, este programa, que ha habido programas que me he quedado, que me gustaría volverlos a escuchar para sacarles más jugo, para entenderlos más, para todo. Por ejemplo, los de La Reina del Cielo, que estupendísimos programas. No he podido volverlos a escuchar. Y los quiero volver a escuchar, ya no me da tiempo, digo, son 800 programas. El otro día me dijo uno de los muchachos, que yo les pido que todos los programas de ustedes sean respaldados, todo lo tenemos respaldado de usted. Y le pregunté cuántos programas son casi 800, ese. Bueno. Imagínese, doctor, todo lo que hemos visto. Se dice fácil, pero es un chorro. Es mucho, es mucho. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. O sea, que aquí la opción en este canal, la persona que quiere aprender la divina voluntad, la puede aprender perfectamente viendo los programas, y son todos los temas, hay de todos los temas dentro de la divina voluntad. Los mandamientos, los sacramentos, las virtudes, el pecado original, la creación, el vaciamiento, el abandono, los actos divinos y los actos humanos, la vida divina, las obras ad intra, las obras ad extra, la Santísima Virgen, entre los que me acuerdo, entre los que me acuerdo. Ya nada más te faltan como 790. 790. Simplemente todo eso hemos visto. Simplemente, o sea, bueno, por eso, o sea, yo creo que el punto no es tanto el ver qué tanto se ha hecho. No, sí, o sea, la gente puede seguir una secuencia. Más bien, qué tanto se ha logrado. Claro. Ese Yo creo que sería ahora ya estaríamos en lograr más, y sería por el lado de la vivencia. Yo creo que sería por el lado de la vivencia. Eso es lo que creo que el público me pide en este momento. Me pide más hacer los giros, cómo hacerlo vida. Bueno, pues entonces, perdón que te interrumpa. Sí. Exactamente ese es el tema que quiero tratar ahora allá en España. Sí. Empezar ya no tanto con la teoría, porque la teoría, bueno, es hasta cierto punto sencilla. Sí. ¿Sí? Sino a la práctica. Sí, doctor. Vamos a la práctica, que quizá no sea fácil, pero fácil poderlo mostrar. Porque lo único que podemos mostrar es el girar. ¿Sí? Pero esta vida de desapego, esto no se puede mostrar, enseñar, nada. Y este es el grave problema de la divina voluntad. Todo mundo quisiera que se le enseñe cómo vivir en la divina voluntad. Perdón, pero vivir en la divina voluntad es una vivencia, no un conocimiento. El conocimiento tiene su parte para empezar, pero en la vida es vivencia. No vivirlo. Bueno, ¿y cómo me puedes tú enseñar una vivencia? Imposible. Y ese es el fracaso de casi todo el mundo que quiere aprender. Y ahora resulta que ya hay escuelas de divina voluntad. Y dice uno, bueno,
Me voy a esperar a que hagan un diplomado en, Un en el diplomado de práctica experimental. diplomado en girar. En fin. Ponerlo en práctica, para mí el secreto está en el amor, precisamente. O sea, eso es lo que te va a detonar. Es precisamente el amor y puedes no saber nada, pero el amor que tú le tengas a Dios y a los demás te detonará, te va a detonar. Exactamente. Doctor, pues esto ha No sido sé todo. si Jesús, alguna cosa que falte. Falta mucho porque como está usted concluyendo aquí, todo este conocimiento, toda esta riqueza que Dios nos da y que nos pone personas como usted, bueno, personas, ya singularizar, no personas, que tienen la capacidad de poder discernir el significado de ese conocimiento, pues ahora, es decir, ojalá se impregne, se imprima en la conciencia de cada uno y que todo eso que vamos conociendo empecemos a incluirlo en nuestra parte del día a día. El cambio de conducta, empezar a tomar esta riqueza y empezar a incluirla en nuestro modus vivendi, ¿no? Uh-huh. No sé, es como si es después de algunos años, yo me acuerdo aquí en Garabandal, la primera vez que usted vino, yo recuerdo que era mucha la información, pero verdaderamente no se captaba la esencia, que era la vivencia. Y han tenido que pasar muchos años para empezar verdaderamente a ser consciente de que cuando empiezas a vivenciar, aunque sea desde muy poquito, el mínimo conocimiento, ¿no?, que se tenga, si se empieza a incluirlo dentro de nuestra forma de vivir como una disciplina, todo empieza a cambiar. Ojalá con todos estos programas para que sepan ustedes que esto que estamos empezando a hacer, y ya lo trajo el doctor Tomasini aquí a España en el año 2016, en octubre exactamente, en Garabandal, que nos facilitó un librito con 60 lecciones, que son las que vamos a hacer en estos programas, ¿verdad? Y ya se imprimimos aquí en España ese librito verde, y que era de una sencillez extrema. Bueno, pues fíjense ustedes que esto es de hace 8 años y lo estamos retomando ahora para darlo a conocer. Entonces, es la sencillez del conocimiento sobre la divina voluntad, que lleva como resumen que aquello que vayamos conociendo, empecemos a introducirlo en nuestro modus vivendi, en nuestra manera de vivir, aunque sea poco a poco. Y eso es lo que va dando frutos, por lo menos en experiencia de personas que nos rodean y de uno propio, ¿no? Empieza a cambiar todo. Todo. Es asombroso. Los frutos son rápidos. Y doblega la voluntad. Indudablemente no. Esa dureza de cerviz. Muy especial. Esa dureza de cerviz pues está ahí, ¿verdad? Pero te das cuenta que cuando el Señor ve que ponemos nuestra parte, esa disposición, y empezamos a incorporar a nuestra vida estos conocimientos, aunque sea despacio, los frutos son inconmensurables, indudablemente, hasta que lleguemos a doblegar la cerviz, pues no sé cuándo será eso, ¿no? Pero al menos, de verdad, aquí por mi parte de concluir, lo más importante que a mí me ha ocurrido desde que empecé a conocer todo esto es que vislumbro el pecado antes de que se produzca. O sea, es como si el Señor nos hubiera puesto ahí A mí también me pasa eso. un detector Él lo hace ver. de ver venir el pecado. Hablo del venial. El venial, no hablo del capital. El capital indudablemente queda totalmente descartado, ¿no? No. Ah, qué bueno, porque pensé que el mortal sí lo seguías. No, pero Miren, lo que pasa es que el Señor te advierte porque estás mucho más atento. Antes no ni cuenta te dabas, ahí vas.
¿no? Hay algo que puse en práctica y que se obtuvo, por si sirve de algo, se obtuvieron resultados muy pronto, muy pronto. Creo que es en el libro 1 cuando dice Jesús que cuando la criatura se compromete a poner su vida a disposición, si llega a ofender a Dios y verdaderamente lo hace de corazón, eso da muchísimo fruto, por lo menos en mi experiencia personal. Y decirle a Dios que antes de cometer un pecado capital, que me quite la vida. Yo solo lo he hecho. Sí, mejor te mueres. Y da frutos de una manera muy rápida, muy rápida. Por eso decía que los capitales descartados, ¿no? Porque es preferible morir. Entonces, ya. Y todos los veniales vas dando cuenta que te va anunciando antes de que se produzcan para que no cometas los veniales. Claro, esto es una riqueza. Claro, de pasar de confesarte cada semana, como hacía un servidor, todos los sábados, a confesarte cada 3, 4, 5, 6 meses, pues ahí están frutos y vivir con mucha más paz que la que había antes. Así que se tiene más conciencia, se tiene una plena conciencia del pecado. Y eso es wow. A mí no se me hace wow. Así es. Wow. Una cosa que vale la pena mencionar. Todo va entrando por el conocimiento. Mientras no tengamos la lectura, mientras no tengamos este hábito de ir adentrándonos y conocer más para saber qué debo hacer, entonces definitivamente es prácticamente imposible. Si es nada más por pláticas, no es suficiente. Y algo que a mí en lo personal me da realmente coraje, no me puede dar otra cosa. Espero que sea coraje divino, no humano. Es que se han aprovechado de los libros para estarlos vendiendo, pero vendiendo en precios estratosféricos. O sea, en Amazon, en Mercado Libre, o sea, se venden los libros en PDF y en carísimos. Los impresos, sé que también hay impresos, no desconozco el precio. Sí hay impresos. Bueno, entonces yo lo que quisiera decirles es que la persona que quiera un libro en PDF los puede conseguir en nuestra página. Y gratuitamente. Son totalmente gratuitos, no hay costo. Y están tanto los libros de Luisa como los libros de Valtorta y alguna que otra cosa. Entonces, no necesitan gastar tanto. Ahora, si quieren el libro impreso, bueno, ese sí tiene un costo y se necesita financiar, pero no a los precios, no sé cuánto cuesten. Lo del tercer fiat realmente es muy buen precio, es un precio excelente. Es el mejor precio que hay. Si ustedes me dicen cuál es el mejor precio, es tercer fiat. Yo siempre los mando www.tercerfiat.com. Ahí cómprenlos, ahí lo va gratis o lo piden y es muy barato. La verdad es muy barato. Muy barato, vale la pena, la verdad, padre. Así que no hay pretexto. Empecemos a leer. Es página web, nena, es www.tercerfiat.com. Se los pongo aquí para que lo vean. Sí, se los pongo aquí. www.tercerfiat.com. Ahí está. Tercerfiat.com. Ya, ustedes se meten ahí vienen libros, ustedes ahí los descargan en PDF gratuitamente, ¿no? Es muy barato, son muy baratos, la verdad, muy baratos. Si lo tienes en papel, a mí me gusta, los tengo en PDF y en papel, me gustan las dos cosas. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Jesús. Gracias a los dos, Dios les bendiga. Gracias, doctor, muchas gracias por acompañarnos, gracias, Mundo Católico, por la difusión, importantísima difusión que llega a muchas personas y se brindan
a ello y le agradecemos a Dios pues poder contar con un medio tan potente y con el doctor Tomasini, que es el icono del conocimiento de este don de dones. Así que además el doctor no usa lentes y yo sí, y no sé por qué. Bueno, no tomaste zanahoria de chiquita. No tomé zanahoria de chiquita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Nos vemos. Gracias, doctor.